vuelta y continuamos con el tema de las inundaciones en la ciudad capital, esta vez desde el enfoque del urbanismo. Se encuentra con nosotros Álvaro Uribe, él es planificador urbano. Bienvenido a Next Noticias. Buenas, muchas gracias. Señor Uribe, comencemos por el principio, como dicen. ¿Cuál es la raíz de una ciudad capital tan desordenada en materia urbanística? Bien, la condición básica del desarrollo de la ciudad ha sido la tierra en manos privadas. Como la propiedad privada está garantizada por la Constitución, entonces ha llegado a tener una especie de sacralización, nadie la puede tocar, como si emanara de Dios directamente. Y eso causa un problema porque las decisiones que tienen que tomarse en forma colectiva terminan siendo tomadas individualmente por los propietarios del suelo, que hacen más o menos lo que les da la gana con él. Si usted compara, y en estos días se compara mucho lo que pasaba en la antigua zona del Canal con lo que pasaba al lado en la ciudad de Panamá, y por qué la planificación de la zona es tan efectiva y por qué funciona tan bien todo eso en términos de drenajes y de conexiones y tal. Bueno, porque ahí no había propiedad privada. Entonces las decisiones que se tomaron de una forma racional para que funcionara el sistema de asentamientos que tenían ahí. Tenían tierra suficiente y además, y eso es muy importante y ahora con el tema de la pandemia cobra el primer nivel de intervención, que las normas urbanas son emanaciones de la salubridad. Entonces, la ciudad que tuvimos al principio del siglo pasado, es decir, hace 100 años, era una ciudad diseñada en función de la higiene, de la salubridad para combatir las epidemias de fiebre amarilla y de malaria. Esas normas las trajeron los norteamericanos, las pusieron en la antigua zona del Canal y las extendieron a las ciudades de Panamá y Colón. El primer ingeniero municipal que tuvimos fue William Gorgas, claro, que era el jefe de sanidad de la antigua zona. Entonces, nosotros tenemos una situación en la que las dos ciudades fueron creciendo paralelas, pero una era una ciudad socialista y la otra era una ciudad capitalista. Y en esa ciudad donde la propiedad privada determina todo, entonces los dueños han sido los dibujantes de la ciudad utilizando sus fincas como fundas para llenarlas de casas. Y lo han hecho cuando les ha dado la gana. Por eso tenemos una ciudad tan desconectada y tenemos una ciudad que tiene, en donde no hay conjunto, donde hay realmente es una suma de barriadas yuxtapuestas que no tienen muchas relaciones entre sí y que se agarran a la primera vía que encuentran, que es la única que había desde la época colonial, que era el antiguo camino de las Sabanas, que es la vía a España. Después la carretera transísmica, que la hicieron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, y después la carretera al aeropuerto, que la hicimos después de la Segunda Guerra para poder llegar a Tocumen. Y con ese sistema de vías hemos vivido hasta el día de hoy. Entonces es absurdo. El problema que tenemos es un problema muy viejo y no lo queremos tocar porque los intereses inmobiliarios que hay sobre la tierra son enormes y las leyes los hacen los propietarios de eso. Entonces no hay manera de resolverlo y en cada invierno tenemos, hasta que reviente, ¿no? Entonces tenemos que salir a ver cómo resolvemos, cómo paliamos el problema inmediato cuando se nos presenta, pero no vamos a la raíz nunca. Y tan no vamos a la raíz que la tierra no paga impuestos en Panamá. Por eso mismo, el impuesto es una herramienta de negociación entre el Estado y el privado. Aquí no tenemos ni siquiera esa herramienta de negociación, porque la tierra no paga impuestos, básicamente. Señor Uribe, qué interesante todo este panorama que nos da. Pero a mí, a pesar de que suena desolador, me gustaría hablar de posibles soluciones. Y hace poco acabo de entrevistar a un expresidente de la SPIA y me mencionaba que hay muchísimos factores que se tendrían que poner de acuerdo, muchísimas entidades. Tendríamos que hablar con el MOP, con el IDAN, con los municipios. ¿Eso es posible? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo y de encontrar soluciones? Ya con esto que me plantea también del tema de la propiedad privada, pues pareciera que no, pero ¿qué dice usted? Claro que sí.
Claro que sí, lo que pasa es que usted me dijo cuál era la raíz del problema y yo le digo es esa. Pero entonces ahora vamos a lo que hay que hacer. Claro. En esta situación, que es una situación de desespero realmente y cada vez es peor, las acciones que se han ido tomando poco a poco, que no son de conjunto, pero que van sumando poco a poco, hay tres que le puedo decir de una vez. La ley de ordenamiento territorial. Tenemos ya una ley más o menos para ir organizando el uso del espacio en una forma un poquito más racional. La descentralización municipal. Tenemos a los municipios ahora como artífices en primer lugar de los temas de planificación urbana. Eso es muy positivo porque ese es el gobierno local el que está más directamente involucrado con los problemas cotidianos, el que tiene que hacerle frente a eso, es el mejor capacitado para eso. Y luego tenemos el metro, que es un sistema de transporte masivo que amarra toda esa dispersión en la que hemos convertido el área metropolitana. El problema que tenemos es la continuidad de los esfuerzos y eso tendremos que aprender a hacerlo. Entre el municipio anterior que tenía un plan distrital y el municipio nuevo que no tiene todavía ningún plan y que no echa a andar el plan distrital a pesar de que lo aprobó 2 años después, pero lo aprobó. Ahí tendríamos instrumentos como para determinar un curso de acción más adecuado. Esa discontinuidad que puede existir en el municipio tenemos que evitarla. Y tenemos que sumar a esas otras entidades públicas que tienen relación con el tema de la vialidad, por ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas, sin duda, tiene que aparecer ahí. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene el único instrumento legal que nosotros tenemos para poder hacer obras públicas con cargo a la propiedad privada, que es un instrumento que es tal vez el más popular en el continente, que se llama contribución de mejoras, y que es apenas racional también, apenas justo. Si usted va a tener una calle o un mejoramiento de la calle que va a beneficiar a su propiedad, puede contribuir un poquito al sufragar el costo de esa calle. Usted solo no puede, pero la colectividad que se ve beneficiada por esto lo puede hacer. Esa era la idea al hacer la cinta costera originalmente, se cobrara por contribución de mejoras. Pero la política se mete y entonces empiezan a distorsionar la cosa y en vez de cobrarse los beneficiarios principales, que hubiera sido lo justo, toda la avenida Balboa, toda la gente de Paitilla, la gente que está ahí en la primera línea también del beneficio de la cinta costera, decidieron cobrársela a todo el mundo, a los chiricanos y a los darienitas, a todo el mundo con los impuestos nacionales, en vez de ir a buscar el cobro, la contribución de mejoras, que la gente la habría pagado incluso con deleite, porque van a ver un beneficio en valorización de sus propiedades. Claro, principalmente. Entonces, el único proyecto que realmente no permite discontinuidad es el metro. Es decir, de un gobierno a otro no puede decir, bueno, ese metro lo hizo aquel, así que yo no quiero. No. Ahora la ciudad no funciona sin eso. Y ahí estamos aprendiendo entonces, que tenemos una cartilla de aprendizaje. Claro. Sobre lo que se puede hacer como obras públicas de beneficio colectivo, que pueden tener continuidad y que son muy beneficiosas también para las propiedades que tocan. Claro. Podríamos utilizar también instrumentos como la contribución de mejoras para hacer arreglos en el espacio público, para dotar esas vías por las que pasa de mejores condiciones de visibilidad, de paisajismo, de utilización. Entonces, ahí están los instrumentos que podemos empezar a utilizar. Ya tenemos unos embriones ahí, ya tenemos algunos funcionando, pero siempre tenemos que ir al tema de la propiedad privada y a ponerle condiciones de uso. Las inundaciones que nosotros estamos viviendo ahora tienen un origen en la abolición de las normas que teníamos. Nosotros teníamos aquí normas que decían que las parcelas no se podían ocupar al 100%. ¿Por qué? Porque aquí llueve. Entonces es bueno tener una superficie absorbente dentro de cada parcela para que la lluvia que cae se filtre y no vaya a un drenaje que puede ser insuficiente. Y en las barriadas, como las barriadas que tenemos en el centro de la ciudad, en el centro financiero, digamos, que eran zonas residenciales con viviendas unifamiliares aisladas,
cada una tenía su patio y cada una tenía su espacio y había un drenaje para ese tipo de uso. Cuando decidimos poner edificios y llenar el lote de tope a tope con pavimento y meter más gente ahí, el tubo sigue siendo el mismo. Ahora el agua que antes se filtraba se va a la calle, se va al tubo y el tubo no alcanza. Si a eso le sumamos la basura y todas las otras cosas, estamos peor. Claro. Pero bueno, eso estamos cosechando lo que sembramos en esos años donde la construcción era el progreso y donde había que hacer de todo porque no podíamos detener el progreso. Bueno, ese es el tipo de progreso que es una concepción equivocada porque no es duradero. Claro. Señor Uribe, para terminar, usted mencionó un tema importante, la parte del municipio. Pues estos 3 años que lleva la alcaldía a cargo del señor Fábrega, no ha habido ningún avance en tema de urbanismo, en tema de planificación en la ciudad capital. Bueno, aprobaron el plan distrital que se les había entregado al final de la administración pasada. Eso digamos, es un avance, pero tienen que respetarlo, tienen que poner en práctica las propuestas que están ahí. Hasta ahora, en realidad, no. Fuera de eso, el Ministerio de Vivienda ha estado animando otras cosas en el área metropolitana, como por ejemplo la planificación de Panamá Oeste que se necesita. Al final de cuentas, nosotros no dependemos solamente, a pesar de que estamos divididos así en alcaldías, en distritos pequeños, el área metropolitana tenemos que verla como una totalidad. Y es probable que esa sea una de las medidas importantes a tomar en el futuro. Tener una especie de gobierno metropolitano que pueda ver todo el funcionamiento del área que cada vez es más extensa y dejar de ver los distritos segmentados donde cada alcalde tiene una cosa que decir, pero donde hay muy poco acuerdo de una ciudad que en cambio sí funciona de conjunto, sí funciona al unísono. Entonces, la ciudad ya está así, tenemos que crear la institucionalidad que permita administrarla adecuadamente a ese mismo nivel. Claro, señor Uribe, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Salud, muchas gracias. Álvaro Uribe, planificador urbano, pues hablándonos de la raíz de la problemática de la planificación en Panamá y además de esas posibles medidas que podríamos ir tomando con las herramientas que ya tenemos y las que podríamos buscar.